y después tapan para que la sangre no se devuelva. Y al lado izquierdo tenemos la válvula bicúspide o válvula mitral. Entonces esas son las válvulas que hay entre las aurículas y los ventrículos. De los ventrículos salen unas arterias. De cada ventrículo sale una arteria, ahorita vemos cuál es. Y cada arteria tiene su válvula. Del ventrículo derecho, pues aquí improvisé el dibujo, sale la arteria pulmonar. Y ella tiene ahí su válvula pulmonar. Del ventrículo izquierdo sale esta que es la arteria aorta ascendente. Y la aorta ascendente pues tiene su válvula aórtica. ¿Cuál es la función de todas esas cuatro válvulas? Hacer que la sangre circule en un sentido y no se devuelva. ¿Cómo se llaman los movimientos del corazón? Diástole y sístole. ¿Cuál es cuál? Sístole cuando se contrae, diástole cuando se dilata. ¿Qué quiere decir eso? Que si comencemos aquí en el ventrículo izquierdo se contrae, entonces esta válvula se cierra para evitar que la sangre se devuelva a la aurícula y esta válvula se abre. Entonces la sangre sale por la arteria y se va por la arteria. Cuando el ventrículo se dilata, o sea en diástole, ¿qué sucede? Lo contrario. Esta válvula se abre, entonces la sangre que hay en la aurícula pasa al ventrículo y esta se cierra para que la sangre no se devuelva. Y lo mismo pasa a este lado. El golpe de la sangre, el golpe de esas válvulas, son los sonidos que vamos a escuchar nosotros del corazón. Cuando vamos a auscultar, ¿qué es auscultar? Escuchar, ¿sí? Cuando jugamos al doctor que nos ponemos el estetoscopio con endoscopio y empezamos a oír, eso es auscultar. Entonces cuando vamos a escuchar los sonidos cardíacos, lo que vamos a escuchar es el ruido de las cuatro válvulas. ¿Qué le dicen? ¿No escuchan? Pum, pum, blup, 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 blup. Es el ruido del corazón, ¿cierto? Entonces eso es lo que suena. El primer ruido es el cierre de la válvula tricúspide y la aorta. El segundo es el cierre de la válvula tricúspide. Primero tricúspide y aorta, segundo tricúspide y pulmonar. Es el choque que suena allí. ¿Qué buscamos cuando estamos escuchando un corazón? Pues que debe tener un ritmo parejo, ¿sí? Que no debe estar ni muy acelerado ni muy lento, que hay un rango normal de pulsaciones cardíacas. Los ruidos deben ser nítidos, pum pum, pum pum, pum pum. Si de pronto oímos pum pum, pum pum, eso es un soplo cardíaco, porque se escucha como un soplo, ¿sí? Pum pum, pum pum. ¿Qué es el soplo? El soplo se puede producir por varias cosas. Una, porque la válvula no cierra bien, queda un espacio entre ellas, entre las válvulas, y entonces la sangre al pasar por allí con presión es como cuando cogemos una manguera y la tapamos, ¿sí? Pero ya abierta, que suena así. De la presión que suena la sangre al devolverse, eso nos produce un soplo. O la otra es que la válvula es muy pequeña, hay una estenosis valvular y cuando pasa la sangre, pues pasa a presión y también nos produce los soplos cardíacos. Son esos. Bueno, pero eso lo ven después en fisiología mejor. Por ahora nos interesa saber que hay un corazón derecho, un corazón izquierdo, una aurícula derecha, un ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Señor. Cuando le entra al aire el corazón, Acabo de llegar cuando le estaba explicando eso. Hay que madrugar, ¿cierto? Entonces, basados en eso, vamos a hablar del ciclo sanguíneo. ¿Qué es el ciclo sanguíneo? O sea, es toda la vuelta que da la sangre desde el corazón hacia el cuerpo, hacia la periferia y cómo se devuelve. Partimos del ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta ascendente, que es esta que está aquí, aorta ascendente. Llega a este punto y se divide en más arterias, que ahora las vamos a ver, y va a todo el cuerpo. Ella lleva sangre oxigenada.
sangre funcional, o sea, normal, ¿sí? Con oxígeno. Y lleva todo el oxígeno y los nutrientes a todo el cuerpo por medio de todas las arterias. Ahí vemos cómo se ramifican las arterias para todo el cuerpo. Esa sangre luego pasa a las venas, o sea, va a los órganos, toman el oxígeno, los nutrientes, eliminan el CO2, que lo devuelven otra vez a la sangre, y pasa a las venas. Desafortunadamente no tengo gráfica de venas. Las venas, por lo general, son satélites. ¿Qué quiere decir una vena satélite? Que va acompañando una arteria y recibe el mismo nombre. Entonces aquí viene, por ejemplo, esta arteria que es la cervical profunda, ahí baja una vena y viene aquí. Aquí, bueno, aquí bajaría la vena yugular. Ahora vemos las venas que son satélites, forman las venas caves. Esas venas entonces llevan sangre no oxigenada, o sea, con CO2 y con algunos elementos ya de desecho. La que viene de atrás, o sea, es van reuniéndose todas estas venas aquí, todas estas venas, y vienen aquí a formar la vena cava caudal. Entonces, la vena cava caudal va a recoger la sangre del miembro posteriores y de la cavidad abdominal. Atraviesa el diafragma y termina en la aurícula derecha. La que viene adelante, o sea, esta, vienen todas las venas allá, forman la vena yugular con estas venas satélites y van a formar, con las venas que vienen del miembro anterior, forman esta vena que sería la cava craneal. La vena cava craneal también va a desembocar en la aurícula derecha. Y esta vena de aquí, que se dibuje aquí, va a recoger las venas que vienen de la cavidad torácica. Es la vena ácigos. Y termina aquí en la aurícula derecha. Entonces, como ven, en la aurícula derecha ya llega toda la sangre sin oxigenar. De ahí pasamos por el agujero auricular derecho al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Entonces, la arteria pulmonar va a subir aquí, va a ir a los pulmones, donde vuelve a oxigenarse la sangre. Allí vuelve y se oxigena la sangre, elimina el CO2, toma el oxígeno. Y de los pulmones van a regresar de 7 a 8 venas pulmonares que van a llegar a la aurícula izquierda. ¿Sí? Las venas pulmonares llegan aquí a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda pasamos nuevamente por la aurícula auricular izquierda al ventrículo izquierdo y se repite el ciclo. Ese es el ciclo sanguíneo. Ese es el recorrido que hace la sangre. ¿Sí? Les repito, ventrículo izquierdo, arterias. La arteria regresa por las venas a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasamos al ventrículo derecho. El ventrículo derecho bombea a los pulmones. De los pulmones pasan a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda pasamos al ventrículo izquierdo. Ese es el ciclo sanguíneo. Y este ciclo sanguíneo está dividido en dos circulaciones. Allí hablamos de circulación mayor y circulación menor. Es importante que las tengan en cuenta porque hay problemas que afectan a la circulación menor y hay otros problemas que afectan solamente a la circulación mayor. Entonces, cuando les vayan a describir algún daño, ya saben cuál es la circulación mayor y cuál es la menor. La circulación mayor es la que va del ventrículo izquierdo a todo el cuerpo y llega a la aurícula derecha. Esa es la circulación mayor. Y la menor o pulmonar va desde el ventrículo, yo aquí les dije izquierdo o derecha. Ventrículo izquierdo, aurícula derecha. Y la menor va del ventrículo derecho, pulmones, a aurícula izquierda. Son las dos circulaciones que hay. Ese es el ciclo sanguíneo, esa es la circulación mayor y menor. Hay unas variaciones en el feto y se llama la circulación fetal. ¿Cuál es la circulación fetal? Pues van a ser las modificaciones que va a tener el feto en su circulación. Bueno, esa circulación es la que nos va a evitar que la sangre pase a los pulmones del feto. ¿Por qué será?
pasa con la respiración? Respira por medio de glucosa. El feto no respira. O sea, los pulmones no son funcionales. Esa era la idea. Entonces, si no funcionan los pulmones, si pasara toda la sangre a los pulmones del feto, se congestionarían y no pasaría. ¿Qué sucede entonces? Tenemos una placenta. Bueno, a la placenta, digamos que vamos a tratar de dibujarla hasta aquí, no borra de más. Digamos que este sea el feto, por decir algo. Aquí va la placenta, unida con el útero. Eso es lo que se denomina la barrera placentaria, donde el útero está pegado a la placenta. Allí es donde se van a producir el intercambio de sustancias, ¿sí? No es que la sangre del feto pase a la madre o la sangre de la madre pase al feto, nunca se van a mezclar. Simplemente van pegados la placenta al útero y de ahí pasa el oxígeno a la placenta, pasa el CO2 del feto al útero, pasan todos los nutrientes de la madre al feto, ¿sí? Y lo que va a eliminar el feto pasa allí a la madre, pero no se mezclan las sangres. De esa placenta se va a formar una vena umbilical. Esa vena umbilical pues viene aquí y va a entrar por el ombligo. Como que mejorar. Digamos, aquí está la placenta y el útero, es decir, envolviendo todo el feto, ¿sí? De allí se forma una vena umbilical. Esa vena umbilical pues entra aquí, va a entrar aquí por el abdomen y va a llegar aquí al hígado. Aquí va a estar el hígado. ¿Por qué llega primero al hígado? ¿Cuál es la función del hígado? ¿Ah? Limpiar, detoxificar. Es la principal glándula detoxificadora. Entonces, ¿qué pasa? Que la madre por cualquier motivo consumió alguna sustancia tóxica y la puede pasar también al feto. Entonces el hígado del feto ya está funcionando, te ayuda a detoxificar. Aquí viene la vena cava caudal del feto, pasa por el hígado donde recibe las venas hepáticas y ella recibe las venas que vienen del feto, de la placenta, y esa vena va a venir aquí a la aurícula derecha. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes ven, vienen las venas aquí ya con CO2, forman la cava caudal, reciben todo el oxígeno del feto y aquí ya van a ser sangres mezcladas. A diferencia que en los adultos, la sangre que circula por el feto van a ser mezcladas. No va a haber una sangre solo con CO2 y una sangre solo con oxígeno, sino van a ser mezcladas. Llegamos aquí a la aurícula derecha y ¿qué sucede en la aurícula derecha? Ahí tenemos aquí esto, por decir algo. Está revisando el ventrículo. La sangre entra por aquí y va a haber un conducto aquí entre las dos aurículas que va a comunicar esto. Entonces, porque la vena llega hasta aquí, no hasta ese lado, porque es la flecha. De allí el 75% de la sangre que llega a la aurícula derecha pasa de una vez a la aurícula izquierda. El 75% que llegó aquí va a pasar de una vez a la aurícula izquierda y al ventrículo y se fue para el cuerpo. Entonces ya el 25% es lo único que vamos a tener haciendo la circulación que pasa al ventrículo derecho. De ahí vamos por la arteria pulmonar, pero la arteria pulmonar sube aquí, ella sube por aquí y antes de dividirse aquí hay un conducto que la une aquí con la arteria aorta descendente y ese es el conducto arterioso. Ese conducto arterioso va a permitir que el 20% de la sangre pase por allí. Entonces, ¿cuánto nos queda para los pulmones? Solamente el 5% de la sangre va a ir a los pulmones, que es lo que los pulmones del feto necesitan para nutrirse, no más, porque no va a hacer ningún intercambio gaseoso. Y de esa forma, entonces, por a ese no le tiene nombre, el que comunica las aurículas se denomina el agujero oval, y el que comunica las arterias el conducto arterioso. Luego esa sangre ya pues mezclada viene aquí por todas las arterias y estas arterias que vemos aquí son las arterias, bueno aquí no está, aquí salen las arterias umbilicales
que en el feto van a bajar por aquí y bajan aquí a la placenta. Son dos arterias umbilicales que van a bajar. Entonces ya viene toda la sangre, otra vez vuelve y baja por aquí, vuelve, se distribuye por la placenta, se realiza otra vez todo el intercambio y vuelve la sangre a subir por las venas. Esa es la circulación fetal. ¿Qué más tenemos aquí en el ombligo? Vamos a tener lo que se conoce como el uraco. El uraco es simplemente que si aquí está la vejiga del feto, aquí vamos a tener la vejiga del feto, de aquí sale un conducto que va a salir aquí con el cordón umbilical y él se distribuye aquí entre las capas de la placenta, donde toda la orina del feto va a ser depositada aquí entre las membranas del feto, y eso es lo que va a formar el líquido amniótico. ¿Sí? ¿Qué función tiene el líquido amniótico? Va a proteger el feto. El basar en ese líquido lo protege de golpes, de sacudidas, etcétera, etcétera. Así que cuando estaba entre la barriguita de su mamita, estabas nadando entre tus propios orines. Rico, ¿no? Bueno. ¿Qué sucede cuando nace el animalito? En el momento en que nace, pues empieza a respirar, ya por instinto, por reflejo, expande su cavidad torácica, expande sus pulmones, entonces aumenta ya la presión que van hacia los pulmones. Entonces, normalmente, este conducto se cierra. Este llega aquí, se cierra, y lo vamos a ver que queda como una fosa oval. El vestigio que queda de ese agujero es una fosa oval. Este ligamento se cierra, este conducto, perdón, se cierra y se convierte en el ligamento arterioso. La vena umbilical, para replicar aquí al ombligo, se deshace, se cierra y se convierte en el ligamento redondo del hígado, que lo vamos a ver cuando veamos hígado. Y las arterias umbilicales se convierten aquí en el ligamento redondo de la vejiga. Y el uraco sí desaparece. El uraco queda aquí solamente una cicatriz en la vejiga. Esa es la circulación fetal. En ocasiones no sucede esto. En ocasiones queda abierto el agujero oval, o queda abierto el conducto arterioso, o quedan abiertos los dos, o inclusive se forma un conducto aquí con los ventrículos. Y es lo que se conoce como la tetralogía de Fallot. ¿Y qué sucede? Pues que la sangre no se va a oxigenar toda. En los animales es muy difícil diagnosticarlo, ¿sí? Porque casi no sobreviven. No sé si habrán visto ustedes a veces que camadas grandes de las perras, ellas como que sacan a un cachorrito, lo sacan o lo matan, o usted no va a sobrevivir, entonces vaya para allá y se quite la comida a sus hermanitos. ¿Sí? Selección de la naturaleza, porque ellas saben que ese cachorro tiene algún problema, y por lo general son problemas cardíacos, en donde si esto no se llega a corregir ese problema, se mueren porque no pueden oxigenarse bien. No sé si habrán escuchado en los niños, que sí se alcanza a diagnosticar, que son los niños azules, que les hacen cirugía así de recién nacidos de corazón abierto. Entonces, ¿qué sucede? Se ponen azules porque el CO2 nos hace ver azules. ¿Sí? Cuando no hay oxígeno, pues la sangre se pone azul. ¿Verdad? Que los de sangre azul no es que estén tan pinchados, ¿no? Y la solución a eso simplemente es hacer cirugía, abrir el corazón, llegar aquí, cerrar o lo que tenga con sus defectos, y ya él queda bien. Pero digamos, se diagnosticaría, se podría hacer la cirugía. Sí, claro. Se debe diagnosticar, sí, pero es muy complicado en animales. ¿Listo? Y otra cosa que puede ocurrir, y eso sí se diagnostica, sobre todo se ve mucho en caballos, es que queda el uraco persistente. ¿Qué pasa con el uraco? Queda abierto aquí el canal de la vejiga, pero aquí se cierra en el abdomen. Entonces son potrículos recién nacidos que no orinan y ese abdomen empieza a inflarse y lo examina uno y está lleno de líquido.
Lo que sucede es que toda la orina se está depositando en el abdomen. Ahí lo mismo, lo único de cirugía, abrir, cerrar aquí con y ya quedan bien. ¿Listo? Listo. Esa es la circulación fetal. Ese es el ciclo sanguíneo, circulación mayor y circulación menor. ¿Quedaron entendidas? Ok. Ahora vamos a hablar un poquito de todo esto, lo vamos a ver después o sea, no la circulación fetal, sino todas esas arterias. No. Esto lo vamos a ver después, ya vamos a hablar de las arterias, lo vamos a ver directo. Vamos a hablar ahora de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son arterias y venas. Las arterias son las encargadas de conducir la sangre de forma centrífuga, o sea, desde el centro hacia la periferia, o sea, desde el corazón hacia todo el cuerpo. Ellas van a ir de un calibre mayor a un calibre menor. O sea, las arterias más grandes va a ser la que tenemos aquí en el corazón y esa que va hacia atrás, que es la arteria aorta. Son las más grandes. Y como vemos, ellas se van dividiendo, se van ramificando cada vez más, hasta que terminan en las vénulas o arteriolas o capilares arteriosos. Son los más pequeñitos, que ya ellos son como a nivel microscópico casi, que ya van a estar casi a nivel celular, distribuyéndose ya por todos los órganos. Las arterias van a tener 3 capas. Si hacemos un corte transverso de la arteria, tenemos una capa externa, una capa media y una interna. Vamos a tener 3 capas así. Ellas van a estar pegadas, ¿no? Van a estar así. La adventicia o externa es de tejido fibroelástico, perdón. La capa media es la capa muscular, o sea, de músculo liso, y la capa interna es de tejido fibroelástico que va a formar el endotelio. Endotelios son las membranas que van a cubrir una cavidad. Entonces, este músculo liso es el que le permite a la arteria contraerse. Ella se contrae y ayuda a empujar la sangre. Bueno. Eso es en cuanto a las arterias. Las venas son las encargadas de conducir la sangre de forma centrípeta. O sea, desde el centro hacia desde la periferia hacia el centro. ¿Sí? Entonces, desde el cuerpo hacia el corazón. Ellas van a ir siempre al contrario, o sea, ellas comienzan por aquí, de las vénulas o capilares venosos, se van uniendo, van formando las venas más grandes, donde llegan a formar la vena cava caudal que viene por aquí, la vena cava craneal que va aquí y la vena ácidos. Son las venas más grandes, sobre todo las venas cavas. ¿Sí? Ellas, a diferencia de las arterias, en sus capas no tienen la capa muscular. Eso lo ven después mejor en histología. No van a tener la capa muscular como tal. Por lo tanto, las venas las vamos a ver transparentes y las arterias son de color crema. Entonces, lo que vemos nosotros azul, cuando vemos una vena, sí, yo con lo negrito que soy no se ve el azul, pero en personas blancas sí se ve el azul. Lo que vemos azul es el color de la sangre. Sangre con CO2. Por eso las venas se ven azules, ellas son transparentes y lo que vemos es el azul de la sangre. Ya las arterias no vemos porque ellas sí tienen la capa muscular y se ven de un color crema. Bueno, ahora hay algunos términos que vamos a utilizar en cuanto a los vasos. Cuando nosotros vamos a hablar de una arteria, por ejemplo, esta arteria, que es la subclavia, ahora hablamos de ella, la subclavia, ella tiene un origen.
Entonces se origina descallado del tronco brachiocefálico. Ella nos va a dar unas ramas, pero no hablamos de las ramas, sino de las colaterales. Si yo les menciono que tiene como colaterales, entonces esas son las ramas que emite esa arteria. Entonces, por ejemplo, la arteria subclavia como colateral nos va a dar tronco costocervical, cervical profunda, vertebral, por aquí falta, bueno, torácica interna, cervical superficial, torácica externa. Entonces, esas son las colaterales. Cuando hablamos de una arteria terminal, es la última arteria que proporciona esa arteria principal. Bien sea que ahí siga derecho pero cambia de nombre, o hasta allí llega. Por ejemplo, aquí como arteria terminal tenemos la torácica externa, y a partir de allí ya se va a llamar arteria axilar. Simplemente hasta aquí viene su clave izquierda, hasta donde da la torácica externa, y ya cambia de nombre a arteria axilar. Entonces esa sería la arteria terminal. Cuando hablamos de anastomosis, anastomosis es unión. Entonces no vamos a decir que esta arteria se une con esta otra, sino se anastomosa. La arteria vertebral es anastomosa con la cervical profunda, por decirlo un ejemplo así nomás. Entonces ya saben que cuando les habla de anastomosis es que se une. Cuando hablamos de una arteria recurrente, por ejemplo, es aquí, puede ser esta, la interosa común nos da una interosa recurrente, o sea que esta que va aquí y ella sube, aquí ella sube y se va a unir con esta, se devuelve. Esa arteria recurrente es aquella arteria que, si viene la arteria en este sentido hacia abajo, ella se devuelve y coge el sentido contrario, por eso es recurrente, se devuelve. Cuando hablamos de una red, aquí no hay dibujada ninguna red, pero una red es cuando viene una arteria, por ejemplo estas dos, y aquí van a formar como una red, o sea, se ramifican mucho, y esa ramificación se vuelven y se unen y forman otra ramita que sigue derecho. Entonces, esa ramificación es una red que es para abarcar una mayor área. Se ramifica mucho para poder cubrir más detalladamente esa área. Entonces, eso es una red. Cuando hablamos de vasa basal, ustedes hablan de la vasa basal, son vasos de los vasos, que son pequeños vasos que van a ir dentro de las arterias. Lateral recurrente, bueno, eso creo que es en cuanto a la terminología principal. Y en cuanto a generalidades de angiología. Ahora, paralelo al aparato circulatorio, vamos a encontrar el sistema linfático. El sistema linfático es el que se encarga de las defensas, producir los glóbulos blancos, que son los encargados de las defensas. Este sistema linfático va a estar formado por unos órganos y unos conductos linfáticos. Los órganos son el vaso, que el vaso lo vamos a encontrar en la cavidad abdominal, y cuando veamos el aparato digestivo les muestro el vaso, porque va ahí al ladito del estómago, pero no quiere decir que pertenezca al aparato digestivo. Tengan en cuenta, el vaso pertenece al aparato linfático. El otro órgano es el timo. El timo es un órgano transitorio. Está en los jóvenes y después desaparece en los adultos. El timo va a estar ubicado aquí. Hay un timo torácico que va aquí craneal al corazón, y hay un timo cervical que se mete por aquí. De pronto en estos fotos que tenemos podemos llegar a ver restos de timo en algún animal. Y él desaparece ya con el tiempo. Y los otros órganos son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos los vamos a encontrar dispersos por todo el cuerpo. Vamos a ir viendo por ahí ganglios, que son órganos así circulares de diferente tamaño, y ellos van a estar distribuidos por todo el cuerpo. Bueno, y los conductos linfáticos, pues son conductos que van a recoger
la linfa, ahorita hablamos que es la linfa, que comunican los ganglios, y esos conductos nos van a ir drenando todo el cuerpo hacia la linfa y van a llegar a formar dos conductos principales. Uno que se origina aquí atrás del diafragma, lo que se conoce como la cisterna del quilo. Este quilo es con Q porque viene de grasa. La cisterna del quilo, donde se origina el conducto linfático torácico, que va por aquí y se une aquí en la vena cava. Y el otro conducto linfático principal es el cervical, que él viene aquí de toda la cabeza, baja por aquí, aquí con esta arteria, y termina aquí, también uniéndose a la vena cava. ¿Pero qué es la linfa? La linfa es un líquido lechoso, como viscoso, rico en proteínas, minerales, vitaminas y en células de defensa. ¿Cómo se forma la linfa? Yo les decía que venía una arteria principal y ella se iba dividiendo cada vez más, así más chiquita, hasta formar los capilares arteriales o arteriolas. Esos capilares son tan pequeños que por allí no caben algunas estructuras como proteínas, minerales, vitaminas e inclusive las células de defensa. Entonces, ¿qué pasa con eso? Para no tapar la circulación de la sangre, ellos se salen. Vienen aquí y se salen de las arterias. Y van a ser recogidos aquí por los conductos linfáticos. Y esos conductos linfáticos van a llegar a un ganglio linfático. O sea que el ganglio va a recibir muchos conductos de estos, que son conductos eferentes, o sea que van hacia el ganglio de una determinada zona. De ese ganglio va a salir un conducto aferente que se puede unir al de otro ganglio y ellos llegan a formar los dos conductos principales que les mencioné. ¿Cuál es la función de esos ganglios y de esa linfa también? Decimos que son de defensa, entonces bacterias, virus, también son de un tamaño grande que no caben por aquí, se salen, toman vía linfática y llegan al ganglio. El ganglio, como es un órgano de defensa, los detecta, dice, usted es un bicho raro metido aquí, ¿sí? Usted nos va a hacer daño, entonces empieza a producir los anticuerpos contra ese elemento. Por eso, cuando tenemos una infección, ¿sí?, en determinada zona, se aumenta el tamaño del ganglio. Cuando uno va al médico, ¿qué hace? Le toca por aquí, que le toca por aquí, no es ganas de hacerle cosquillas ni tocar por allá, sino que está buscando algunos ganglios linfáticos que se pueden palpar. Y lo mismo vamos a hacer en los animales. Hay animales que tienen los ganglios retrofaringes palpables, hay animales que tienen el ganglio preescapular palpable, el ganglios inguinales, ganglios popliteos, aquí que uno los puede palpar. Si hay una infección, por ejemplo al perrito se le dañó una uña, se le infectó una uña, por ahí le entra una infección, ¿qué sucede? El ganglio popliteo que está aquí se va a inflamar, va a aumentar de temperatura y se va a poner más duro. Entonces eso es lo que uno busca cuando está examinando los ganglios. Se hacen menos móviles porque un ganglio uno lo puede mover un poquito, aumentan de tamaño, ¿sí?, de consistencia y de temperatura. Entonces eso sucede con todos los ganglios. Por ejemplo, cuando uno le da amigdalitis, ¿dónde tenemos la infección? En la garganta. ¿Qué son las amígdalas? Son ganglios linfáticos. Esas bolitas que nos vemos allá atrás son ganglios linfáticos. Ellos están drenando todo lo que es la boca. Entonces cuando tenemos una infección en la boca o en la garganta, llega primero allí, por eso se inflama. ¿Listo? Ese es el aparato linfático. Entonces después de que toda esta linfa, pues si no hay infección no hay problema, llegan los conductos linfáticos, vuelven y pasan las venas cavas y vuelven a la circulación para ir a distribuir otra vez todas las células de defensa, todas las proteínas, minerales, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el aparato circulatorio, ese es el aparato linfático. ¿Estamos allí? Bueno. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de las arterias. Todas estas arterias que vamos a ver aquí son las que vamos a hacer disección. Ustedes van a ver, a trabajar con mucho cuidado de no dañarlas y aprender.
tijeras. Ya no vamos a trabajar tanto con bisturí, sino con tijeras. Y de una vez vamos a aprender a manejar la tijera, poder luego es amarrar las cirugías. Bueno, decíamos que entonces partíamos de aquí, del ventrículo izquierdo, donde sale la arteria aorta ascendente, que es este pedacito de aquí a aquí, desde la válvula aórtica, del ventrículo izquierdo, hasta esta parte donde da esta curva. Esta curvatura aquí se denomina el callado aórtico o callado de la aorta. Del callado de la aorta nos van a salir dos arterias principales. Esta tiene a continuación directa, que es la aorta descendente, y esta, que viene por aquí abajo, es el tronco brachiocefálico. El brachiocefálico quiere decir que va para el brazo y la cabeza. Entonces sigamos el tronco brachiocefálico. Ese tronco brachiocefálico, como colateral, como primera colateral, nos va a dar esta, que es la arteria subclavial izquierda. Y de la arteria subclavial izquierda vemos que nos van a salir unas colaterales. Esas colaterales siguen saliendo por el otro lado, por el lado derecho del tronco brachiocefálico. Entonces el tronco brachiocefálico como colaterales tiene subclavia izquierda y todas estas que vamos a nombrar aquí de la subclavia izquierda, que salen por el lado derecho. De la primera colateral que nos proporciona la subclavia izquierda es este pedacito, que es el tronco costocervical. Ese tronco costocervical se divide en dos, vemos que está dividiendo. Esto que es intercostal suprema y esta que es escapular dorsal. La arteria intercostal suprema nos va a proporcionar de la segunda a la cuarta arterias intercostales. O sea que ellas van a salir por aquí y van a bajar aquí y así por la parte caudal de cada costilla, van a ir bajando de la segunda a la cuarta, aquí nomás. Cuarta o quinta, a veces pueden formar la quinta. Y la arteria escapular dorsal va a ascender aquí, miren, ella pasa por aquí, atraviesa el músculo largo del cuello que viene aquí, y esa es esta, perdón, nos va a irrigar toda esta región de la cruz. ¿Qué músculos tenemos allí? ¿Quién se acuerda? La región de la cruz. Un poquito más atrás, parte del esplenio, trapecio, romboides, ¿sí? Toda esta zona que vamos a tener aquí nos va a irrigar la escapular dorsal. La segunda colateral que nos proporciona es esta, que es la arteria cervical profunda. Vemos que la cervical profunda está ascendiendo, también atraviesa el músculo largo del cuello, pasa a las tablas del cuello, que va a irrigar todas las tablas del cuello. Semiespinal de la cabeza, largo de la cabeza del atlas, esplenio, ¿sí? Todos los músculos de aquí, ligamento de la nuca, ven aquí cómo va a ir ramificándose. Y ellas se van a somozar por medio de esos ramitos con la arteria vertebral, ahorita la vemos. Para terminar aquí, anastomosándose con la arteria occipital. Luego nos proporciona la arteria subclaviana del tronco brachiocefálico por el otro lado, la arteria vertebral. La arteria vertebral asciende para buscar todos los forámenes transversos. Vean, ella se va metiendo así por todos los forámenes transversos de las vértebras cervicales. Nos va a dar unos ramitos espinales, que son ramos pequeños que se meten para irrigar la médula espinal. Nos va a dar unos ramos musculares, que son estos que salen para irrigar los músculos que hay aquí, esternocefálico, multífido, cefálico. Y como veíamos, se anastomosa con la arteria vertebral para acabar de irrigar las tablas del cuello. Luego viene la arteria vertebral aquí y se mete aquí por el foramen transverso y se mete allá al foramen magno. ¿Sí? Se mete dentro del atlas, allá al canal vertebral, y se anastomosan las dos vertebrales, o sea, la derecha y la izquierda. ¿Sí? Cada uno va por un lado, se meten al canal vertebral y allá se anastomosan las dos. Y nos van a formar la arteria basilar. Esa arteria basilar es la que se va a meter por el foramen magno y va a irrigar allá adentro el encéfalo. Es una de las arterias que va a irrigar el encéfalo.
arteria basilar que viene de la vértebra. Seguimos aquí con nuestra arteria subclavia que da aquí la vuelta y nos proporciona esta, que es la cervical superficial. La arteria cervical superficial se divide en dos ramas. Esta que es preescapular, que va a irrigar aquí todo, que son músculos ventrales del cuello, a través del brachiocefálico, esternocefálico, cutáneo y del cuello. Y esta que es la deltoidea, que es la que va a irrigar los músculos pectorales. Seguimos con la subclavia y hacia otra nos proporciona esta, que es la torácica interna. La arteria torácica interna va a ir sobre la superficie dorsal del esternón, aquí por arriba. Nos va a proporcionar las arterias intercostales ventrales, o sea, son arterias que van a subir por aquí, por cada costilla que se van a anastomosar, por las arterias intercostales dorsales, formando la arteria intercostal propia. Luego viene aquí la arteria torácica interna y se divide en dos. Esta es la arteria musculofrénica, que nos va a irrigar el músculo diafragma, que va a estar aquí dividiendo la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Y la que sigue derecho es la epigástrica craneal. La epigástrica craneal va a seguir hacia atrás, es esta que sigue aquí, y se va a anastomosar con la epigástrica caudal. Ahora, ¿de dónde sale la epigástrica caudal? Para irrigar todo lo que son los músculos abdominales. Y como terminal de la subclavia izquierda, vamos a tener esta que es la torácica externa. Ella va a ir por la parte externa del esternón, va a irrigar músculos pectorales y por medio de ramos perforantes que se meten aquí para allá, se van a anastomosar con la torácica interna. Hasta allí llega la subclavia izquierda. Y el tronco brachiocefálico, que nos da estas mismas, después termina proporcionando la arteria subclavia derecha como arteria terminal. La subclavia derecha pues va a ser como esta que se va a continuar en la axilar para el miembro anterior derecho. Y de allí el tronco brachiocefálico se continúa en un pequeño tronquito, como así de larguito, que es el tronco bicarotidio. Y ese tronco bicarotidio se divide en las dos arterias carótidas comunes o primitivas. Por eso es bicarotidio, porque da las dos carótidas. Esas arterias carótidas comunes o primitivas son esas que van a ascender aquí a lo largo de toda la parte ventral del cuello, irrigando los músculos ventrales del cuello, proporcionando unas ramas traqueales, o sea, que van a irrigar la tráquea, proporcionando unas ramas esofágicas, las que van a irrigar el esófago, y viene aquí la arteria carótida común y nos proporciona estas ramitas que son las arterias tiroideas, que van a irrigar la glándula tiroides. Y como terminales de la carótida común o primitiva vamos a tener la arteria carótida interna, arteria occipital y arteria carótida externa. Este sitio va a tener un ligero ensanchamiento. Vamos a ver que se ensancha un poquito. Y se